Hate speech, cuando los discursos de odio se convierten en líneas divisorias de los límites de la libertad de expresión y el bienestar común de las sociedades democráticas. El discurso de odio, o comúnmente conocido en el mundo de la Internet como hate speech, se ha convertido en un arma muy poderosa. Un tweet o cualquier entrada a una red social es suficiente para desatar olas de insultos, amenazas y hasta hackeos de quienes se oponen a pensamientos diversos de otros individuos. ¿Qué hacer entonces? ¿Habrá que censurar el discurso de odio o la libertad de expresión? Es lo primero. Veamos este dilema paradójico. Según estudios realizados por la aplicación cibernética Facebook, una de cada 1000 publicaciones diarias contiene discursos de odio. No obstante, quienes se ven afectados son siempre el mismo grupo de personas, en su mayoría minorías sociales como personas LGBTQIA+, musulmanes o mujeres, quienes llegan a recibir centenares de mensajes ofensivos en un solo día. ¿Existe un origen histórico? La regulación del discurso de odio es en gran medida un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, inducidos por los evidentes vínculos entre la propaganda racista y el Holocausto. Diversos países, así como países individuales tales como Alemania y en la década inmediatamente posterior a la guerra, los Estados Unidos, excluyeron el discurso de odio del alcance de la expresión protegida constitucionalmente, vista desde la perspectiva particular de un rechazo de la experiencia nazi y un intento de evitar su resurgimiento. Además, también existe el discurso de odio en línea contra grupos de personas, estas son etnias o comunidades o pueblos originarios. Ese mismo odio puede trascender la barrera digital y materializarse en violencia real. Así lo alertó el ex asesor de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng. Las grandes masacres empiezan siempre con palabras y actos pequeños. Nadie debe olvidar que el Holocausto estuvo precedido de un discurso de odio y crímenes de odio. Aún así, si el discurso de odio permanece permanentemente en la red, es ofensivo y maltrata a las personas. Sectores de la sociedad opinan que debería ser prohibido, mientras que para otros eso significaría la censura.
Entonces, ¿cuál es el límite entre el discurso de odio y el derecho de la libertad de expresión, opinión y prensa? En realidad, esto es muy variante, dependiendo del país que cada persona resida. Libertad de expresión versus discurso de odio. La Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo órgano jurisdiccional definitivo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece en su artículo 10 que 1. Cada persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad fundamental de opinión e inherente a la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, ya sean restricciones, sanciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, así como la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros. Entonces, ¿pesa más la libertad de expresión o la protección frente a los delitos de odio? Conceptualizando la justicia no logra definir dichos límites. La jurista y defensora de los derechos civiles, Nadine Strossen, nos hace aterrizar respecto al estado actual, así como definiciones de la legislación y la realidad. El término discurso de odio hace referencia a una emoción que es inherentemente subjetiva. En consecuencia, todas las definiciones que con la mejor de las intenciones han formulado abogados y legisladores de todo el mundo terminan siendo vagas y están sujetas al criterio de quien tenga el poder de aplicarlas. El discurso del odio, es decir, el discurso concebido para promover el odio sobre la base de cuestiones raciales, religiosas, étnicas o de origen nacional, plantea problemáticas complejas y desconcertantes para los derechos constitucionales contemporáneos relacionados con la libertad de expresión. Cabe resaltar que aunque el derecho como legislación y norma jurídica siempre se ha ocupado de las palabras ofensivas, lesivas, de intimidación, de odio o que inciten a la violencia directa o indirecta, en los últimos años, asimismo, ha crecido la preocupación social relacionada con la capacidad del ciberespacio de incrementar los efectos nocivos de algunas expresiones o formas de comunicación violenta, resaltando que los discursos de odio no son un asunto netamente contemporáneo. ¿Está regulado el hate speech en el Perú? En el Perú, el discurso de odio no está precisamente regulado, y es que en la actualidad existe un predictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que recoge estas iniciativas como catalogadas la Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra los Crímenes de Odio y la Discriminación, que plantea la modificación de los artículos 22 y 323 respectivamente del Código Penal y la incorporación del artículo 46-F, así como disposiciones complementarias. En el artículo 23 del Código Penal se evidencia la discriminación, incitación a la discriminación, el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción, preferencia, e incita o promueven y anulan, menoscaben el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley. Asimismo, la Constitución de nuestro país o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú forma parte, basados en motivos de apariencia física, condición de salud, condición migratoria, discapacidad, edad, factor genético, filiación, identidad étnica, identidad de género, indumentaria, nacionalidad, nivel socioeconómico, opinión política o de cualquier otra índole, orientación sexual, origen o procedencia, raza, religión, sexo o cualquier otro motivo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3 años o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. En el marco del Día de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en mayo de 2019, la Defensoría del Pueblo instauró al Estado peruano a realzar mecanismos legislativos que amparen a la protección de personas que forman parte de la comunidad LGBTQIA+.
puesto que en nuestro país, a través del Decreto Legislativo 1323, se encuentra vigente y se establecen sanciones cuando la violencia ocurre bajo los móviles de intolerancia o discriminación por sexo, orientación sexual e identidad de género, mas no contempla los discursos de odio que promuevan o incitan este tipo de acciones. La Defensoría del Pueblo dice que es urgente que el Estado peruano desarrolle un marco normativo clave que permita sancionar discursos de odio que promuevan o incitan a discriminación y violencia física. Estos actos suelen afectar con mayor frecuencia a las personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales. Actualmente nuestro Código Penal no castiga dichas conductas, dejando impune hechos que afectan la dignidad, integridad y hasta le cuesta la vida a este y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y es que la realidad de juzgar el discurso de odio desde el aparato legal posee cierta arbitrariedad, porque es a juicio de ley de quien disponga el poder de realizarlo. Más todavía, a dicha definición se suma que los conceptos básicos varían a lo largo y ancho del planeta. En 18 países europeos es ilegal olvidar el hecho histórico del Holocausto, pero incluso en este caso es importante proteger la libertad de opinión. Para la misma Stroessner, hija de supervivientes al Holocausto, la censura no sería la metodología ideal o clave para combatir el hate speech, sino que podría exacerbarlo. Por buenas que sean las intenciones, al final la censura termina haciendo más mal que bien. Esto es especialmente cierto en el caso del negacionismo del Holocausto y cualquier tipo de desinformación. Ante cualquier censura, la reacción humana natural lleva a que el mensaje que se quería reprimir termine recibiendo más atención. La idea de Stroessner, o la que propone Stroessner, es que únicamente los debates lograrían ser el mecanismo clave de cierre para los discursos enfrentados y narrativas de odio. Desde este punto, aprovechar el derecho a la libertad de expresión que todas y todos poseemos para denunciar, informar, rebatir, apoyar y, en definitiva, hacer todo lo posible para fomentar mensajes positivos de igualdad, integración, pluriculturalidad, diversidad y dignidad, para así refutar los mensajes opuestos. La revolución de las comunicaciones, la globalización de la era digital, han impulsado nuevas formas de aproximación periodística y de masificación del modo en cómo nos comunicamos y cómo consumimos los contenidos informativos diariamente. Sin embargo, es menester declarar que el ejercicio periodístico no está exento de las deontologías propias de la profesión. El monitoreo de la difusión de la verdad y correcta corroboración de fuentes como periodistas y ejecutores del control de la información que llega a diversas localidades del mundo, tenemos el poder y la magnánima responsabilidad de transparentar los hate speech y no ceñirnos en censurar dichos discursos de odio, sino en denunciarlo, investigarlo, comunicarlo y llegar hasta el fondo de lo que está ocurriendo y que esta noticia que está dañando la integridad y atenta contra la vida de las personas debe saberse. Teniendo en cuenta que se tratan especialmente de minorías étnicas, sexuales, disidentes, ideológicas, menores de edad, mujeres y finalmente personas que piensan de distinta manera a nosotras y nosotros, salvaguardando y obrando de acuerdo a las leyes que rigen las normas jurídicas de los territorios en los que residamos y denunciar si estas son insuficientes o si se comete impunidad en la justicia de la dignidad humana. What happens with the hate speech? The speech delivery. My own feeling is that the way to deal with hate speech is not by silencing it, but by confronting it. So, for example, if a white supremacist is invited to give a talk somewhere, the right response is not to shout him down and beat up his supporters and so on, but to use the opportunity to educate and to organize and to confront and to develop exposure and organized opposition to the ideas, and that worked. Lying in public. Lying in public. As post-truth, this concept that has different meanings, but to deliberately lie, to destroy the references of the other. Then expose it. That doesn't do any good to have the state, to give the state. Notice if you ban free speech, you're giving the state the power to determine what's true, and we know exactly where that leads. So let them lie. Let them lie. If people lie, then expose it. Don't bring in the police to tell them you're lying. And don't you think that sometimes these are strategies to destroy the public opinion?
Oh, sure. In fact, we have huge industries which are devoted to controlling public opinion. It's called the public relations industry, the advertising industry. Its commitment is to control and manipulate public opinion. Should we ban it by law? Should we ban one of the major industries of the world by law? Because it is committed to controlling and manipulating public opinion and does so very effectively. It drives people towards subordination, towards marginalization. And in fact, it says that that's what it's doing. You go back to the origins of the public relations industry, when people were more frank and honest than they are about it now. They said that the goal is to direct people to the superficial things of life, like fashionable consumption. Actually, I'm quoting from the business press. And if we do that, they'll leave us alone. They won't bother us. The conceptions, which incidentally were held across the spectrum by liberal intellectuals, Walter Lippmann, others, that the conception is that I'm actually quoting now, the public are stupid and ignorant. They're outsiders. The intelligent men of the community, that's us, should determine and control policy, and we should be protected from the trampling and the roar of the bewildered herd of people. Now, in a free society, they're allowed to vote, unfortunately, but we have to make sure that they are under control. You take Reinhold Niebuhr, one of the leading theologian, intellectuals, highly respected by the liberal community. His view was that you have to, people are stupid and ignorant, you have to provide them with necessary illusions and emotionally potent simplifications to keep them quiet and in the background and not disturb us. Those are fundamental principles of what we call liberal democratic society. Should they be banned by law, or should they be exposed and confronted? I think the answer to that is quite clear. First of all, they control the law, so you're not going to ban them.